esta mañana, el reloj del fin del mundo. Y tenemos ahí la cita bíblica Romanos 13:11, que también ya se leyó, pero vamos a leerla de nuevo. Romanos 13:11 es la cita base para nuestro estudio. Vamos a dar la siguiente. Dice Romanos 13:11, y esto, el apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, pues ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sé cuánto tiempo hará que usted conoció a esta promesa de la salvación, de la vida eterna, pero pues creo que estamos aquí de varias eh, edades de conocimiento de la palabra de Dios, algunos años, 2 años, 3, 5, 20, 30, pero lo que sí es cierto es que hoy este 2023, que recién empieza, estamos más cerca de nuestra salvación que el día que creímos en esta promesa. Y vamos a repasar este tema del reloj del fin del mundo. Dice aquí que el reloj del fin del mundo se coloca hoy, en la actualidad, enero del 2023, febrero, perdón, a 90 segundos, 90 segundos del fin del mundo. Si nosotros pudiésemos ver la vida de nuestro planeta desde que inició, desde que Dios lo hizo, y pusiésemos un reloj y ese planeta tuviera una caducidad, entonces ahorita estaríamos a 1 minuto y medio de las 12, es decir, del, del final de la vuelta del reloj. Entonces, el reloj del fin del mundo, ahorita en 2023, está a 90 segundos, minuto y medio de, de, de terminar, ¿sí? ¿Y qué es eso del reloj del fin del mundo? Vamos a ver esto, a qué se refiere. El reloj del fin del mundo es algo simbólico, es un símbolo. Este reloj, pues en realidad pues, no existe físicamente, es una metáfora, es un símbolo. El reloj del fin del mundo representa la probabilidad de una catástrofe global provocada por el hombre. Representa la probabilidad de que se aproxima o está una catástrofe presente global, pero esa catástrofe está provocada por el hombre. A eso se refiere el reloj del fin del mundo. Algunos otros científicos le llaman el reloj del apocalipsis, ¿sí? Bueno, este reloj del fin del mundo lo sitúa a la humanidad más cerca del apocalipsis que nunca. Es decir, eso dicen ellos. Ahorita vamos a ver quiénes son los que inventaron esto del reloj, el reloj del fin del mundo. El grupo de expertos, el grupo de expertos del Boletín de Científicos Atómicos es el que ubica las manecillas, es el que va eh, viendo, es el que está poniendo los minutos que faltan para que el planeta colapse, ¿sí? Entonces ellos lo han ubicado, han puesto las manecillas a 1 minuto y medio de terminar de la medianoche y justifica su evaluación. Ellos ponen estas manecillas así, evaluando los riesgos en este momento de la guerra de Ucrania y las consecuencias globales que trae este conflicto. Eh, la guerra de Ucrania, de la cual nosotros yo creo que ni nos acordamos, ¿verdad? Porque hace un año ya casi que empezó, o más o menos, y bueno, andábamos
medio asustados en ese momento y los primeros meses, pero ahora ya nadie se acuerda de la guerra, pero la guerra está presente y está causando consecuencias globales este conflicto, ¿sí? Vamos a ver. Y a esto lo toman en cuenta los científicos, ¿sí? El grupo de expertos, en este grupo de científicos, hay varios que tienen premios Nobel en sus filas, ¿sí? Este grupo puso en marcha este reloj simbólico, les digo desde cuándo, 1947. ¿Qué pasó en 1947? Fue cuando inventaron esto del reloj del fin del mundo y lo colocaron y empezaron a colocar las manecillas, a ver qué tanto faltaba para que se acabara nuestro planeta, ¿sí? Y entonces, miren, en 1947 esto fue un poco después de que estallaron las bombas atómicas allá en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, Japón, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron esto que está entrecomillado: cuanto más cerca estemos de la medianoche, es decir, del reloj ese simbólico de las 12 de la medianoche, cuanto más cerca estemos en el reloj del apocalipsis, Doomsday Clock, Doomsday Clock se refiere a eso, así lo nombran ellos en inglés. Entonces, cuando estemos más cerca de la medianoche, más cerca estamos de qué? Del fin del mundo. Esto no lo dice eh, las iglesias, no lo dice una religión, no lo dice. Esto es todo aparte de lo bíblico. Esto lo dicen los científicos que están viendo los acontecimientos. Y en 1947 ellos dijeron que pues, estábamos cerca del fin del mundo cuando explotaron estas bombas en Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La siguiente. Vamos a ver la siguiente. Entonces, eso fue en 1947, pero miren, en el 2018 las manecillas estaban a las 23:58 horas. ¿Cuánto faltaba para el fin del mundo, para la medianoche, según los científicos que estudian esto? Esto es lo más cerca que ha estado de que el reloj había estado de la medianoche, lo más cerca, en 73 años de historia, desde 1947. Sí, entonces, aquí faltaban ¿cuántos? 2 minutos. En el 2018, metafóricamente faltaban 2 minutos para que terminara la vida de este planeta, ¿sí? Pero antes, en 1953, a esa misma hora, es decir, a las 23 horas con 58 segundos, minutos, en 1953, un año antes de que yo naciera, estuvo ¿a cuánto? 120 segundos, igual que en el 2018. Es que a veces retrasan un poquito la manecilla y a veces la adelantan. En 1953, entonces, también estábamos a 120 segundos. ¿Cuándo fue esto? Cuando Estados Unidos y Rusia estaban acelerando la carrera armamentística con las bombas termonucleares. En 1953 empezaron a desarrollar este tipo de bombas, este tipo de carrera de armas nucleares. Y entonces se alarmaron los científicos y lo pusieron otra vez lo pusieron a 2 minutos del fin de nuestro planeta. Igual que en el 2018, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Aunque fueron fechas muy lejanas una de otra, pero eh, se volvió a colocar a 2 minutos. En 1962, ¿ahí qué pasó? 1962, estamos hablando de pura historia acá de cuando ustedes todavía no nacían, pero al menos yo ya había nacido. En 1962, algo parecido ocurrió cuando Rusia colocó varias bases en la isla de Cuba, ¿sí? Cuando Cuba empezó con su comunismo por influencia de Rusia, ¿sí? Entonces, colocó varias bases en la isla de Cuba para lanzar misiles
con armas nucleares. ¿A quién? A Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos y Rusia siempre han sido enemigos, ¿sí? Y entonces puso ahí bases de armas nucleares para estar cerquita de Estados Unidos y ahí bombardearlo. Hasta que el presidente Kennedy impidió el tránsito de barcos de guerra soviéticos, ¿sí? Esto lo impidió y entonces obligó a Cuba a desmantelar las armas, a Rusia y a Cuba a desmantelar esas armas que estaban ahí muy cerca de ellos. Y esto ocurrió en 1962, la siguiente. Entonces aquí el reloj otra vez se puso muy cerca de la medianoche. Y en 1991, ya más cerca de nosotros, ¿sí? Una situación bien diferente a esa del 62, pero similar y al mismo tiempo diferente. Bueno, más bien diferente porque al revés, aquí se retiró la manecilla varios minutos, miren. Esto fue cuando George Bush, el presidente de Estados Unidos, y Gorbachev, el presidente de Rusia, firmaron un acuerdo, un tratado de reducir las armas estratégicas. En esa ocasión, las manecillas de reloj, los científicos, ¿qué hicieron? Retrasaron la manecilla y lo colocaron a 17 minutos antes de la medianoche. Le dieron más respiro al planeta porque hubo este acuerdo y firmaron ese tratado de no estar produciendo tantas armas de tipo nuclear estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, los países más poderosos, hablando bélicamente de la guerra, ¿sí? Y en el 2020, ya apenas hace 2 años, en enero, hace 3 años más bien, ¿verdad? 20, 21, 22, del 20, el 21, el 22, el 23, ¿sí? Antes de la pandemia del COVID, colocaron las manecillas ¿a cuántos? Acá estaban a 17 minutos en el 91, pero en el 2020 volvieron a subir la manecilla. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 segundos, ¿sí? Es decir, 1 minuto con 40 segundos. ¿Por qué? Porque la pandemia puso en riesgo también eh, la situación de la vida de nuestro planeta. Y eso también ya se nos pasó el susto también y bueno, ya agarramos confiancita, ¿verdad? Pero así ha estado nuestro planeta en peligro de extinción. Y de un momento a otro se mejora la situación, pero luego se empeora más. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ya dijimos que ahorita estamos a 90 segundos, ¿sí? Es decir, menos que cuando, antes de que empezara la pandemia. El reloj del fin del mundo ahora se coloca a 90 segundos en 2023. Y aquí tenemos esta relación, no la vamos a leer toda. Si quiere usted, tómele una foto ahí, una captura de pantalla para que la analice luego, pero estamos a 1 minuto y medio, a 90 segundos de que nuestro planeta expire, ¿sí? Ahí tenemos las fechas que hace rato mencionamos, en 1947, y luego vienen ahí como las manecillas de reloj, los científicos las han movido, atrasado un poquito o adelantado hasta llegar ahorita a 90 segundos. Así es que el reloj sigue ahí marcando el TikTok, ¿sí? Porque el tiempo, hablando científicamente, ¿sí? El tiempo se acaba, ¿sí? Y bueno, los científicos ponen estas manecillas, las colocan de acuerdo a todo lo que están viendo que está sucediendo, ¿no? Las tormentas solares, el conflicto de guerra ahorita con Putin y el líder mundial el presidente de los soviéticos y la Europa destruida no solamente físicamente, sino destruida económicamente. Los asteroides que amenazan y dicen que van a caer sobre la Tierra en
se habla, hay por ahí una noticia de un asteroide que se acerca a la Tierra. Y bueno, todos estos acontecimientos hacen que los científicos pongan el reloj del fin del mundo a 90 segundos. Siguiente. Luego, ellos lo ponen así porque han justificado con lo siguiente, ¿sí? Por la continua amenaza de la humanidad durante los últimos años, ¿sí? Eh, la continuidad de amenazas, más bien, de la humanidad, es decir, son eventos provocados por el hombre, provocados, ¿sí? Nadie va a tener la culpa de cuando de la destrucción de nuestro planeta más que nosotros, los seres humanos, porque nosotros somos los administradores de este planeta. Recuerden, desde que Dios hizo a Adán y Eva al hombre, lo puso en la tierra, lo puso en el Edén, para que administrara, para que fuera el mayordomo, para que cuidara este planeta. Y a través de todos estos años, de 6,000, más de 6,000 años, nosotros lo hemos completamente, prácticamente destruido. No se parece nada al que hizo Dios. Aún tiene cosas muy bonitas y interesantes, pero ya es un reflejo de lo que Dios hizo en un principio. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania y esa continua amenaza nuclear del presidente de Rusia de utilizar armas atómicas. Él amenaza seguido de que él en algún momento, y si lo siguen provocando, y si los países, demás países, Estados Unidos, de Europa, se meten más por Ucrania, Rusia dice, estamos preparados para atacar con armas atómicas, ¿sí? Y entonces esto ha provocado un estado de alarma, ¿sí? Esto es actual, todo esto es actual, ¿sí? Por eso ellos justifican esos 90 segundos que faltan, los científicos. La siguiente. Eh, dice aquí, dice la amenaza de nuevas pandemias, ¿sí? Porque no crean que esto ya se acabó. Sí, de hecho, el coronavirus ahí anda todavía, dicen que como que va a la baja, como que otra vez quiere subir, pero dejando fuera el COVID, hay amenaza de nuevas pandemias todavía. Y además el empeoramiento de las relaciones, aquí los que ven noticias se dan cuenta entre Irán y el occidente, los países de occidente. Los roces que hay, que han estado últimamente entre China y Estados Unidos, y los políticos. En el estrecho de Taiwán, por ahí hay un conflicto. Y la modernización de sus capacidades atómicas de China y Rusia, eso también es una amenaza latente, ¿sí? Entonces, todo esto ha hecho que el riesgo de una catástrofe nuclear esté que muy cerca, dice Steve eh, Peter. Ellos son miembros, son puros científicos, miembros del comité de los que fijan la hora del reloj del fin del mundo. Entonces, ellos se basan a todo esto, ¿sí? Y el tiempo se agota, dice la siguiente. Así es que la amenaza biológica está latente. Ya decíamos, hay mucho riesgo de que surjan nuevas pandemias, ¿sí? Y la probabilidad de que se empleen armas biológicas, ¿sí? Es decir, armas que, que detonen, pero que liberen virus, bacterias, hongos, etcétera, y acaben con la humanidad. Entonces, para una de las acciones que son necesarias, pues es desmantelar todos los programas de armas biológicas que tienen los países, sobre todo estos países como Rusia, Estados Unidos, Irak, Corea, ¿sí? este, Irán, invertir en sistemas de alerta temprana para prevenir pandemias, ¿sí? Pues a veces no queremos usar ni cubreboca, menos vamos a invertir millonadas de dólares, de euros o pesos para detener las amenazas de pandemia que se avecinan, ¿sí? Compartir información entre países
o invertir mucho dinero en salud pública. ¿Sí? Fueron algunas de las medidas que mencionó este señor McKinney para evitar que el desastre llegue por el lado de una amenaza biológica. O sea, nos puede llegar por cualquier lado el fin de nuestro planeta, según la ciencia. ¿Sí? Entonces, pero para evitar que sea biológicamente que expire nuestro planeta de esa manera, pues hay que tomar todas estas medidas. La siguiente. Luego hay otra amenaza atrás. Bueno, esa es, a ver, adelante, por ahí atrás, perdón. ¿O esta es la que seguía? Sí, ¿verdad? El cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático también con con el tiempo que le queda de vida a nuestro planeta? Bueno, el cambio climático fue incluido en el 2007 para considerarlo como una amenaza también para que todo termine, la vida termine en nuestro planeta. Para mover las manecillas también de ese reloj simbólico del fin del mundo, se considera el cambio climático desde el 2007. Está considerado. Hace temer por la continuidad de la civilización humana el cambio climático. Bien, una amenaza cada vez mayor. ¿Por qué? Por el deshielo de los glaciares, ¿sí? De la Antártida, de los polos, polo norte, polo sur. Se están deshielando las grandes montañas de hielo y está subiendo el nivel del mar, pero aparte está provocando otros fenómenos, ¿sí? Esto está sucediendo por allá en la Antártida, en Islandia, en Alaska y otros lugares, ¿sí? Eh, en cuanto a los efectos de ese cambio climático también que nosotros lo estamos provocando, aparte del deshielo, están esas lluvias torrenciales, por ejemplo, atípicas como la que ocurrió en África en este año, sí, pasado, a fines del año. O el monzón, le llaman así monzón en esteroides, que no es otra cosa más que también esas lluvias torrenciales de este año 2022 en Pakistán. Miren, 33 millones de afectados en Pakistán por esas lluvias y por ese monzón, ese fenómeno de lluvia. Y en África también se estaban ahogando, ¿sí? Todo esto muestra que el impacto del calentamiento global requiere una actuación internacional coordinada y como inmediata, ¿sí? Entonces, hay repercusión de la inseguridad energética por la guerra de Ucrania, aparte, ¿sí? Esto tiene que ver también con el cambio climático, pero está también, fíjense, todo lo que provoca esa guerra de Ucrania, de la cual nosotros ya ni noticias vemos, ¿sí? El incremento en el consumo de carbón en países como Alemania o la búsqueda de nuevas fuentes de combustible fósiles, ¿sí? En el subsuelo, hace más difícil pensar que se reduzca, que se reduzcan los gases que tienen un efecto invernadero y que provocan ese calentamiento global. Porque se está incrementando ese consumo de carbón y se sigue extrayendo, se sigue buscando nuevas fuentes de combustibles en el subsuelo y eso trae resultados muy negativos. Sí, vamos a ver la siguiente sobre el clima. Hay otras amenazas, ¿sí? Que se han sumado a esta lista, ¿sí? Para que nuestro planeta le quede poco tiempo, como dicen los científicos. Sin tomar ahorita, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, pues también puedo mencionar la escasez de agua, ¿no? Los científicos ya tienen muchos años diciendo que nuestro planeta se va a quedar totalmente sin agua, para consumir, ¿sí? Otra amenaza que se ha sumado, otras dos, son el bioterrorismo, ¿sí? Y la inteligencia artificial. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, el bioterrorismo a lo mejor, pues sí, ¿verdad? Alguien que, ya decíamos ahorita, que suelte bombas biológicas, etcétera. Como los terroristas, ¿no? O sea, ya no un país, sino grupos terroristas, grupos.
islámicos que se dedican a inquietar en los países de Occidente con bombas que ponen, que las pueden hacer de, de para provocar efectos eh, sobre la salud con bacterias, virus, etcétera, ¿sí? Pero también la inteligencia artificial y eso que ¿qué tiene que ver eso? Miren, hay mucho peligro en la inteligencia artificial y esto también lo consideran este grupo de científicos. Los futuristas ven que la inteligencia artificial la ven como algo inevitable, pues es inevitable, la inteligencia artificial sigue, sigue su progreso y sigue nuevos descubrimientos, sigue en evolución. Pero el mayor riesgo dice que es de mucho riesgo para la supervivencia humana. Entonces no es de beneficio, sí, es de beneficio, pero dice que es de mayor riesgo inclusive que muchas otras cosas, como el cambio climático, otras cosas, o una guerra. Dice, la inteligencia artificial, dice, es el riesgo más peligroso de todos, debido a que a la oleada de investigaciones e inversiones que hoy en día existen en torno a la inteligencia artificial. Es un momento hoy muy prometedor, pero también de grandes dilemas éticos. Esto tiene que ver con la ética y bueno, vamos a ver la siguiente, sí, para ver esto que a lo mejor nunca habíamos considerado. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial, la tecnología con el reloj del fin del mundo? Existe la posibilidad de que la inteligencia artificial, miren, para empezar, intensifique la discriminación social, produzca desempleo masivo, porque las máquinas están sustituyendo al hombre, le están quitando el trabajo. ¿Sí? Desempleo masivo, discriminación. Además, fomenta la vigilancia opresiva por medio de gobiernos, de grupos criminales, de terroristas, etcétera. La vigilancia criminal y viola las normas de la guerra, la inteligencia artificial. Es un peligro para la existencia humana porque también dice, existe un alto riesgo existencial. ¿Qué es esto? Esto dice, vendría un riesgo existencial si los investigadores de la inteligencia artificial tuvieran éxito en crear agentes con una inteligencia general superior a la del ser humano. Si pudieran ellos lograr eso, entonces el ser humano pondría en riesgo su capacidad o su área existencial. ¿Sí? Además, miren qué tiene que ver la producción de armas autónomas como los drones están revolucionando todo, ¿sí? Y los robots letales también, pero autónomos, ¿sí? Autónomos. Entonces, la aplicación de estas herramientas de vigilancia, como son los drones, como son otras máquinas, es un pilar importante de la tendencia emergente hacia ¿qué? El autoritarismo digital. Es decir, eh, la humanidad puede ser controlada por grupos criminales, por gobiernos con malas intenciones, o sea, tú ya no eres libre, no, eh, pierdes tu intimidad, pierdes tu todo, porque la inteligencia artificial conoce todo de todos y somos vigilados por todos lados, ¿sí? Además, estos drones, por ejemplo, se están utilizando ahorita para hacer daño, para lanzar eh, sustancias nocivas. ¿No? Un dron puede lanzar algo que haga explosión en algún lugar que se determine o derramar un virus en algún lugar, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí clave es esta. ¿Cómo evitar que un robot trabaje para satisfacer los fines nefastos de su dueño? O sea, ¿podemos evitarlo? Un dueño con fines nefastos
y con una máquina de estas, un dron, un robot, nosotros lo podemos evitar que no lo haga, pues yo digo que no, ¿sí? Pues no podemos evitar ni siquiera la venta de droga en las calles, menos esto, ¿no? Entonces, siguiente, vemos cómo la inteligencia artificial se ha vuelto una amenaza, ¿sí? Porque hoy la humanidad, es cierto, hemos alcanzado nuevos que ni, si bien nuestra creatividad, porque fuimos para hacer ciencia, ¿sí? Dice, si bien esa capacidad que tenemos de creatividad es poderles, es decir, sí somos capaces de crear, por ejemplo, un dron, pero, no, pero lo podemos usar con ética, o sea, nuestra ética humana está por los suelos, ¿sí? Hay una diferencia entre la inteligencia artificial y la humana. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la inteligencia artificial es manejada por inteligencia humana, pero acuérdense que los humanos tenemos dos áreas. Una que somos capaces de hacer cosas buenas, pero también somos que más capaces para hacer más cosas malas que buenas. Entonces, no existe una guía aceptada para enfrentar esos nuevos dilemas éticos que se vienen y que ya están presentes, ¿no? No, esas guías para controlar la falta de control de nuestros impulsos, ¿sí? Autodestructivos. Nosotros tenemos un impulso autodestructivo, los seres humanos, y nos hay autodestructivo, o sea, a nosotros mismos, y nos ha llevado casi al borde de la extinción, ¿sí? Entonces, eh, nosotros como que ya no somos capaces de saber qué es lo correcto, lo incorrecto, lo malo, lo bueno, qué es lo que está bien hecho, qué debe ser prohibido, qué no. Es decir, todo esto tiene que ver con la ética, con la moral. Y nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer daño. Y de hecho la estamos usando, ¿no? La que sigue. Y eso lo vemos nosotros con todos esos conflictos que se presentan con el uso de la tecnología, ¿sí? Pero antes de eso, quiero decirles que el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos algo en nuestro interior, en nuestro cerebro, que se llama pulsión de muerte. Se llama pulsión de muerte. ¿Qué es eso de pulsión de muerte? Todos, ¿eh? Todos los que estamos ahorita reunidos y todos los seres humanos. Así somos. Esto fue a raíz de que nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios. De ahí en adelante se desarrolló en el hombre una pulsión de muerte. Este es un término que se usa en psicología que se refiere a un impulso inconsciente, que todos tenemos un impulso inconsciente, que buscamos que se acabe las tensiones, que cesen las tensiones del organismo a través de impulsos como autodestructivos y de agresión, de autoagresión a nosotros mismos, pero también a otros, de agresión a otros. Esta fuerza psíquica mental que tenemos emerge o nace desde el mismo nacimiento del ser humano y nos acompaña a nosotros toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hasta que el hombre fallece. Esa pulsión de muerte. ¿Cómo se manifiesta esa pulsión de muerte? Miren, con agresividad. Aquí ya vemos unos más agresivos que otros, pero todos tenemos cierto grado de agresividad. Así se manifiesta la pulsión de muerte. En una enfermedad mental, una actividad de alto riesgo. Las personas esas que les gustan mucho las actividades, aunque sean deportivas de alto riesgo, que paracaidismo, que las hace del Boeing y todo eso no es más que un impulso inconsciente que con el deseo pero inconsciente, de autoagredirse, de autodestruirse, ¿sí? La proyección, cuando se refiere a que cuando yo
todos los rasgos malos que yo tengo de mi personalidad, de mi carácter, se los achaco a mi vecino. Si yo, por ejemplo, soy morboso, yo digo que mi compañero de trabajo es morboso. ¿Por qué? Porque estoy proyectando con otras personas mis defectos, ¿sí? Entonces, las personas que siempre buscan relacionarse con parejas tóxicas, y eso se llaman tóxicas porque se están intoxicando en realidad, mentalmente y hasta físicamente. Entonces, si fijan cómo nosotros buscamos la muerte, la buscamos, las adicciones, ¿sí? El alcohol, tabaco, sustancias, adicciones a todo, hasta las compras, ¿no? Porque ayer veíamos una lección interesante. Porque yo sí, si yo soy adicto a las compras, pues me voy a hacer daño. Y entonces eso es la pulsión de daño, de absorción de muerte. Los hábitos malsanos, hasta el mal comer, eh, eh, nosotros empezamos a suicidarnos poco a poco, ¿no? No es un suicidio letal así instantáneo, sino nos vamos quitando la vida poco a poco. Pero esa pulsión de muerte la tenemos todos, unos más desarrolladas que otros, ¿sí? Pero qué bueno que también tenemos la pulsión de vida, ¿verdad? Es decir, vamos a ver la siguiente. También tenemos los seres humanos eh, la pulsión de vida, que es ese impulso también inconsciente que busca que nuestra autoconservación, el impulso de la conservación, de correr cuando hay peligro, de esconderse, ¿sí? Esos impulsos y conductas que nos motivan para sobrevivir, sin necesidad de renunciar al placer, ¿sí? Y sumándonos una sensación de bienestar. Tanto la pulsión de muerte como la pulsión de vida buscamos bienestar, buscamos placer. Por ejemplo, las personas que se cortan, que se hieren, no que se cortan las venas de a tiro, sino que se cortan la piel y todo eso es un problema de salud mental. Ellos sienten placer al estar rasgándose la carne, la piel, con un objeto punzocortante. Eh, hay personas que les gusta que su pareja las golpee, eso sienten placer, así lo buscan. Y tanto la pulsión de muerte como la pulsión de vida, que es inconsciente en el ser humano, busca placer, busca bienestar. Pero la forma correcta de buscarla es por la pulsión de vida, no por la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, ese instinto de conservación que Dios puso en nosotros, perdón, también lo tenemos, gracias a Dios, pero regularmente nosotros tenemos más desarrollado que la pulsión de muerte. Por ejemplo, usted va manejando en su coche y por el centro y usted ve a las gentes cómo atraviesan las calles sin voltear, si viene carro, sin tener precaución. Usted contéstese a sí mismo, ¿esto es un impulso inconsciente de muerte o de vida de una persona así? Es una pulsión de muerte, porque si fuera pulsión de vida, al ver un carro que se aproxima, corre y trata de pasar rápido la calle. Pero ahí está manifestando su pulsión de muerte. No le interesa que ser atropellado, ¿sí? Y morir. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadrito que dice pulsión de vida, tendencias constructivas que motivan nuestra supervivencia, ligadas a la autoconservación, persiguen el placer, el bienestar. Y la pulsión de muerte es una tendencia a la autodestrucción, pero también a la destrucción de los demás. Vean ustedes, por ejemplo, un muchacho que va por la calle y ve un arbolito chiquito que está afuera de una casa y llega y lo patea y lo quiebra, lo destruye. O sea, no solamente tenemos ese instinto de destrucción y de agresividad hacia nosotros, hacia todos, ¿sí? Hacia todo lo que se nos pone enfrente. Entonces, por eso dice que también la pulsión de muerte se expresa hacia el interior, sí, a nosotros mismos, pero también hacia el exterior, en una forma destructiva y agresiva. Y todo esto, esta pulsión de muerte, es lo que está destruyendo nuestro planeta. Porque nosotros tenemos puras actividades, conductas destructivas, no solamente hacia nuestras personas y a otras personas, sino hacia nuestro planeta. ¿Sí? Y nosotros somos los que estamos provocando que el reloj del fin del mundo esté a 90 segundos, ¿sí? De terminar. Siguiente.
Entonces, ahora vamos bueno, aquí dice este texto, vamos a entrar a ver qué opina Dios de todo este reloj, ¿sí? Del fin del mundo. Dice, porque yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar. ¿Y no de qué? De calamidad, no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. En otras palabras, Dios quiere que nosotros eh, tengamos conductas, ya sea conscientes o inconscientes, pero que manifiesten nuestra pulsión de vida, ¿sí? Y la pulsión de muerte regularmente el que nosotros mismos, pero también algo tiene de parte ahí el enemigo de Dios, porque es el que nos mete también ideas de este tipo de destrucción. Pero Dios siempre ha querido nuestro bien. Porque a veces podemos decir, bueno, ¿y Dios por qué permite que se esté acabando el planeta? Pues porque nosotros echamos a andar nuestra pulsión de muerte, ¿sí? Todos los seres humanos. Considerando estas cuestiones, es que pues los expertos a principios de este año, de hoy, del 2023, modificaron este reloj y que estaba a cuántos segundos, a 100 segundos, lo modificaron y lo pusieron a 90 segundos, es decir, a minuto y medio, basado en todo esto que hemos platicado. La siguiente. Entonces, pero aquí vamos a ver, estamos hablando de los científicos, estamos hablando de la humanidad en general, pero como cristianos, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa como cristianos? Como cristianos nosotros conocemos la profecía, las profecías bíblicas, conocemos algo de Dios, aunque sea poquito, y sabemos que el mundo no va a terminar como lo están diciendo los científicos. El mundo no va a terminar con una guerra nuclear. El mundo, eso no quiere decir que no debemos preocuparnos por Rusia y Ucrania, ¿no? Sí debemos estar atentos y preocuparnos, sí. Pero Dios dice que no va a terminar así. O debido al calentamiento global, se va a acabar el agua y nos vamos a morir todos. No, tampoco así va a acabar la humanidad aquí, ¿sí? Y eso no quiere decir, bueno, si no se va a acabar así, pues entonces vamos a seguir desperdiciando agua. No, ¿sí? Nosotros somos mayordomos, somos los encargados del cuidado de nuestro planeta, ¿sí? Nadie más, los marcianos no, ni los venusinos, somos nosotros los terrícolas, ¿sí? Entonces, con una carrera, con una guerra nuclear no, con un calentamiento global tampoco, eh, sino que nuestro planeta va a terminar, es cierto, pero de acuerdo a las cuestiones relacionadas con la agenda de Dios, con la agenda divina, con que Él nos ha dejado en su santa palabra. Pero, sin embargo, si no va a acabar nuestro planeta como lo dicen este grupo de científicos, de todos modos que es importante conocer qué opinan del fin los científicos y los expertos en el análisis de la realidad actual, hoy 2023, en este mundo. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la opinión de ellos, tenemos que ver noticias. Yo sé que a mucha gente no le gusta ver noticias porque se pone nervioso, está bien, pero nervioso o no, se va a acabar el planeta y Cristo va a venir, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que estar atentos. ¿Cómo sabes tú, cómo te puedes prevenir tú para enfrentar un acontecimiento? Tienes que estar, ¿qué? Tienes que estar despierto, ¿sí? Es hora que de levantarnos del sueño, dice. Tenemos que estar con los ojos abiertos, velando, ¿sí? Es importante conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque eso es lo que nos va a urgir o no a prepararnos para recibir a nuestro Dios muy pronto, ¿sí? La siguiente. Como Jesucristo advirtió, ¿se acuerdan? Si aquellos días, eso dijo Jesús, si aquellos días no fuesen acortados, nadie que sería salvo. Pero Jesús esto lo dijo hace 2000 años atrás, un poquito, ¿sí? Esto lo dijo hace 2000 años, ¿sí? Pero estas palabras ya son para ahorita, ¿sí? Dice, Jesucristo advirtió, si estos días, no aquellos,
aquí dice aquellos porque lo dijo hace 2000 años, refiriéndose al 2023, ¿sí? Pero nosotros le cambiaríamos ahí que Jesucristo advirtió, si estos días, o nos advierte hoy, si estos días, en el 2023, febrero, Dios no acorta los días, ¿qué dice? Nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que hemos mencionado, del, que hacen que el reloj se ponga a 90 segundos del fin del mundo, todos esos acontecimientos nos matarían a la humanidad y entonces nadie que sobreviviría. Por eso dice que el Señor va a cortar el tiempo. Es decir, no le queda tiempo. Ahí 90 segundos simbólicos, pues podríamos eh, verlo desde el punto de vista espiritual y podríamos quitarle otros 30 y decir, pues estamos a 60, estamos a 20 segundos, no sé. Esto solamente lo sabe Dios, Jesús, porque solamente Dios sabe cuándo esto va a terminar, nada más se lo sabe. Entonces, es el conocimiento, entendimiento y sabiduría. Miren lo que dicen los científicos acerca de esto. Es cierto, tenemos mucho conocimiento hoy, y la gente presume, mira ese niño de 2 años, ya sabe qué conocimiento. Pues miren lo que dice acerca del conocimiento. Dice, alimentado por nuestro desarrollo tecnológico, nuestro poder ha crecido tanto que por primera vez en la historia somos capaces de ¿qué? De autodestruirnos. En ninguna época de la historia de nuestro planeta el hombre ha sido capaz de autodestruirse. ¿Sí? Recuerden, el diluvio Dios destruyó. El hombre no hizo nada para, me refiero, él no trajo el agua para destruir con el diluvio, no, fue Dios. Porque el hombre no tenía la capacidad para autodestruirse ni autodestruir el planeta, pero ahora tenemos ese poder. ¿Qué les parece? Dice, eliminando por completo nuestro futuro y todo lo que podíamos llegar a ser. Sin embargo, la sabiduría de la humanidad, esto lo dicen los científicos, no es bíblico, dice, ha aumentado de forma vacilante. Si es que ha aumentado, sí es que ha aumentado y ha quedado peligrosamente rezagada, ¿sí? La sabiduría. Dice, la humanidad carece de madurez. Si es que es cierto que somos más sabios, pues quizás sí, quizás no, pero ¿qué? Pero carecemos de madurez. Dice, la coordinación y la previsión necesaria para evitar que cometamos errores irreversibles. No tenemos esa madurez para evitar nuestros errores irreversibles. Dice, a medida que la brecha entre nuestro poder y nuestra sabiduría crece, dice, nuestro futuro enfrenta un nivel de riesgo que aumentará constantemente. Y ahí está el libro de Toby Ord, uno de los miembros de este grupo que, del, que fijan la hora del fin del mundo. ¿Sí? Entonces, atrás y todavía atrás, un poquito. Vamos a ver, la Biblia describe la verdadera fuente de la sabiduría, no la tecnología que el hombre está desarrollando, sino una sabiduría que produce buenos resultados a escala mundial y eterna. A escala eterna, fíjense. Esa es la sabiduría que Dios, ¿sí? Dios describe, Dios promueve. Y no hay otra más que ir a la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría que es el temor o el respeto. Quiere decir no miedo, es el temor se refiere al respeto de Jehová. Buen que entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué les parece? Esa es la verdadera sabiduría. Miren cómo nos pone a nosotros esa sabiduría que tenemos. Por ejemplo, usted puede ser víctima de un qué, aquí como vemos en estas imágenes, estamos en un hilito por el uso de la tecnología, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestro todo. A usted lo pueden estafar por medio de la tecnología, como se ve en esta imagen.
de un teléfono inteligente, lo pueden secuestrar, puede haber ¿cómo se llama? Acoso sexual, laboral, bullying, etcétera, por medio de la tecnología. Es decir, en realidad, ese conocimiento, ese entendimiento y sabiduría que entre comillas, estamos adquiriendo en este siglo, en realidad, como somos tan inmaduros, estamos haciendo mal uso de él y además que nos estamos convirtiendo en víctimas de quien usa mal la tecnología. Vamos ahora sí la siguiente. Jeremías, miren lo que hizo, él citó, inspirado por nuestro Dios, la evaluación que Dios hace del corazón humano. Ya decíamos ahorita que el corazón humano que tiene un impulso de muerte, es decir, de autodestrucción y es inconsciente, o sea, no decimos, ay, me voy a destruir, no, pero inconscientemente lo estamos haciendo. Miren lo que dijo Dios, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. En otras palabras, engañosa es la mente. Engañosos son los pensamientos. El corazón se refiere a la mente. Más que qué, es más engañoso que cualquier cosa y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? La humanidad ha elegido una mezcla entre el bien y el mal. Acuérdense de Génesis capítulo 2, por ahí, capítulo 3, se narra cómo fue cómo entró el pecado y a partir de ahí nosotros tenemos ese impulso inconsciente de dañarnos a nosotros mismos y dañar todo lo que nos atraviesa y a las personas, ¿sí? Entonces, quise, ¿quién nos conocerá? Pues solo Dios, ¿verdad? Porque ni nosotros nos conocemos, ¿sí? Dice, la humanidad ha elegido una mezcla del bien y el mal. Nosotros somos malos, pero somos más malos, somos buenos, pero también somos más malos que buenos, porque nuestra tendencia hacia el mal es más fuerte que hacia el bien. ¿Sí? En otro punto crucial de la historia, Dios intervino ¿para qué? Para frenar, hace rato mencionamos la carrera del hombre hacia la autodestrucción. Ahí la frenó Dios, por eso es que pasaron ya tantos años hasta nuestra fecha y la humanidad sigue viva, por gracias a que Dios destruyó en aquella ocasión a todo ser vivo y dejó solamente a un grupito de personas, a 8 personas que iban a poblar otra vez la tierra y retomar todo de nuevo, ¿sí? Pero nuestros antidiluvianos llegaron al límite máximo de pecado, ¿sí? Sí, ellos iban directo hacia la autodestrucción. No tenían tanta capacidad de autodestrucción como nosotros hoy, o sea, por la tecnología, pero Dios intervino, ¿sí? Y frenó esa carrera. Y entonces, ellos todavía, después del diluvio que hicieron, vamos a crear una torre y se rebelaron contra Dios y ellos en esa torre de Babel, Dios advirtió el peligro y dijo, miren lo que dijo antes de derrumbar esa torre y de confundir la lengua para que la obra ahí quedara y ya no siguieran con su trabajo, con su idea. En la torre de Babel, Dios advirtió el peligro diciendo, nada les hará que desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos estaban obstinados, estaban con su plan fijo de vamos a elevar esta torre hasta el cielo para sobrevivir a un nuevo diluvio, si es que viene, o también ellos que quisieron crear una ciudad, que quisieron unificar a todas las naciones ahí en ese lugar del planeta, lo que han intentado hacer los países a través de los años, crear un solo gobierno, etcétera. Y Dios dijo, nada los va a hacer desistir, porque lo único que conoce el corazón humano engañoso, es decir, nuestra mente, es Dios. Y Dios estaba seguro, porque Dios conoce el futuro de nosotros. Y dijo, nada los va a hacer cambiar, como cuando alguien dice, me voy a casar con Sutano o con Mangani, no te cases, mira, te va a ir como en feria.
me caso porque me caso. ¿Y quién le hace desistir? Nadie. Nadie lo hace desistir. Menos los papás, ¿verdad? Menos un consejero, un psicólogo, nadie, ni los amigos, nadie. Cuando tenemos un plan, este, pongo el ejemplo de eso porque cuando la persona se enamora, no hay poder humano que lo mueva de ahí, de cambiar de parecer. Y Dios dijo, estos hombres no van a cambiar de parecer. Así es que voy a confundir sus lenguas. Y de ahí se derivaron todos los idiomas que conocemos nosotros ahora, ¿sí? Para que ellos no se entendieran y pudieran detener el avance de esa ciudad. Dice aquí, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué? Morirás. Y pareciera que no, pero en realidad así fue. Por eso los seres humanos se mueren, ¿sí? Cuando Adán y Eva no se murieron en el momento, dijeron, ah, pues creo que no es cierto, no nos morimos. Sí, pero se murieron después, ¿verdad? Y toda su descendencia nos seguimos que muriendo por, por querer hacer las cosas a nuestra manera, no depender de Dios. Y a partir de ahí nosotros nos seguimos dejando engañar por quién. No hay que echarle toda la culpa porque nosotros decidimos dejarnos engañar, ¿sí? Por el enemigo de Dios. Dice, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que vas a morir, ¿sí? No van a morir, dice, ni que Dios sabe al revés, que el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Te vas a hacer más hábil, se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios, vas a conocer no solamente el bien, también vas a conocer el mal. Ay, ¿qué tal está el mal? Y a partir de ahí nosotros tenemos ese impulso de muerte. Nos gusta el mal, nos gusta, ¿sí? Y lo asociamos al placer, lógico, ¿verdad? Porque si no produjera placer, hacer el mal, pues no lo haría, ¿sí? Y entonces la mujer vio que el fruto era codiciable, que la promesa de Satanás era buena y decidió, decidió ser engañada, ¿sí? Y luego fue con su esposo y también le dijo lo mismo y él de primero se sorprendió, pero ¿qué has hecho? Pero mira, es que se va a poner bueno, vamos a hacer el mal y conocemos tanto el mal que en el diluvio llegó al tope y Dios él retomó todo de nuevo y ahora hemos llegado otra vez al tope porque hemos conocido el mal a un grado extremo. Entonces todo esto nos indica que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Lo dice el reloj del fin del mundo, lo dicen los científicos. No dicen que Cristo viene, pero dicen que el fin del mundo viene pronto. Pero resulta que la Biblia dice que cuando el fin del mundo sea, va a coincidir con la venida de Cristo. Entonces, si el mundo se va a acabar dentro de 90 segundos simbólicos, quiere decir que Cristo viene en 90 segundos simbólicos. Ya estamos al filo de la medianoche. Cristo viene, porque nuestro planeta no se va a acabar con una guerra nuclear, se va a acabar cuando Cristo regrese a esta tierra, ¿sí? Y ahí vemos nosotros la promesa, ¿verdad? Dice aquí que viene pronto, ¿sí? Y él viene con su galardón, ¿sí? Según la promesa. Entonces Cristo, todo está cumplido y los científicos lo dicen ahí. Eh, Pronto va a sonar esa trompeta. Y nosotros tenemos como cristianos, conocemos, o más bien debemos de conocer el tiempo. Los científicos lo están conociendo, no saben que Cristo viene, pero saben que algo grave está por pasar, ¿sí? Como dice el canto, ¿sí? Y nosotros sabemos que es cierto, algo grave está por pasar, pero también algo grande está por pasar, porque Cristo viene y entonces viene a cumplir la promesa de la vida eterna con quienes lo aceptan, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocer el tiempo, por eso tenemos que estar atentos a las señales, si no, ¿para qué dejó señales Dios? Las señales de los evangelios en San Mateo y a través de las profecías bíblicas, Dios las dejó para que estuviésemos atentos al tiempo. Lo digo esto y lo enfatizo porque habemos hasta adventistas que dicen, no, es que yo no quiero ver noticias porque no quiero saber nada de lo que está pasando. Pues entonces Cristo va a venir y ni cuenta te vas a dar, ¿sí? Tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Dice,
Y ya es hora de que de levantarnos del sueño, de abrir los ojos, ¿sí? Porque ahora no está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es un hecho. Cristo puede venir hoy 2023. Puede ser, no sé, su agenda, él la tiene, ¿sí? Pero el tiempo dice que Cristo ya está aquí en las puertas. El tiempo. Si sabemos conocer los tiempos, si no sabemos, pues no, entonces no sabemos cuándo va a venir, pero si aprendemos a conocer los tiempos, nos vamos a dar cuenta que Cristo ya viene en camino, ¿sí? Romanos 13 eh, este, nos dice esto, 13:11. Y finalmente, pues dejarles el mensaje con esta imagen de que Cristo viene pronto y que el día del Señor está cercano, independientemente de los segundos o minutos que el grupo este del reloj del fin del mundo ponga, ¿sí? Si atrasa tantito las manecillas y las adelante, independientemente de eso, bíblicamente, proféticamente, Cristo está en las puertas. Y dice Marcos 13:11, vean, pero no nomás vean, ¿qué dice? Velen, es decir, despiertos. ¿Y qué más? Y oren, porque no sabemos que es el tiempo y que Cristo ya viene, ya sabemos que eso es el tiempo, pero no sabemos qué, la hora. Cuando dice aquí, el tiempo se refiere a la hora, el día exacto. ¿Sí? Eso lo sabe Dios y lo otro lo vamos a saber cuando llegue el momento, ¿verdad? Pero el tiempo ya lo sabemos. Este es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga y que Dios permita que nos preparemos, que nos motive con su palabra a cada momento para tener presente nuestra preparación para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado.